¿Qué harías si tu apellido valiera más que tu fortuna y estuvieras a punto de perderlo todo? En Inglaterra, los duques se desangraban financieramente. En América, sus futuras esposas vestían oro, pero eran tratadas como basura por la sociedad. Entonces, ocurrió lo impensable, se vendieron. No en el sentido vulgar. Peor. Vendieron su libertad a cambio de títulos. Miles de millones cruzaron el Atlántico envueltos en encaje. A cambio, ellas recibieron coronas, castillos y matrimonios sin amor. Algunas se convirtieron en íconos. Otras terminaron arruinadas, rotas, encerradas en palacios que olían a moho y traición. ¿Cuánto costaba convertirse en duquesa? Más de lo que nadie estaba dispuesto a admitir. Y lo que estás a punto de ver no se enseña en libros de historia, porque la aristocracia todavía vive de ese trato. ¿Qué clase de mujer se convierte en la madre de Winston Churchill y al mismo tiempo en la mayor amenaza sexual para la reputación del Imperio Británico? Su hijo nació solo 7 meses después de su boda. Los tabloides lo insinuaron todo. Las damas dejaron de invitarla. Pero la historia apenas empezaba. Jenny Jerome no fue domesticada ni por un matrimonio aristocrático ni por las reglas de una corte extranjera. Fue la primera gran princesa del dólar y quizás la más indomable. Nació en Brooklyn en 1854, cuando ese barrio era sinónimo de ruido, inmigrantes y ambición sin pedigrí. Su padre Leonard Jerome era apodado el Rey de Wall Street, un hombre que apostaba millones y gritaba más fuerte que los banqueros de Londres. Su fortuna era real. Su linaje, no y eso, en el Londres victoriano, era un pecado sin redención. Pero Jenny no buscaba redención. Buscaba acceso. Su familia, como muchas otras de la nueva aristocracia americana, se movía entre Newport, París y los palcos de ópera de Manhattan como si fueran ducados privados. En una de esas travesías europeas, las hermanas Jerome llegaron a cautivar a la mismísima emperatriz Eugenia. No era solo belleza, era un proyecto. Jenny adquiría los códigos, el acento, la actitud y las armas que más tarde usaría para infiltrarse en una élite que despreciaba todo lo que ella representaba. Y sin embargo, en menos de 3 días de conocerlo, logró que Lord Randolph Churchill, segundo hijo del duque de Marlborough, le pidiera matrimonio. ¿Por amor? Tal vez. ¿Por estrategia? Definitivamente. Lo que siguió fue una batalla encubierta, 3 días de pasión y casi 3 meses de negociaciones por la dote, donde cada libra era un insulto y cada cláusula, una declaración de guerra entre dos mundos que se necesitaban pero se despreciaban. Jenny no iba a ser una esposa pasiva. Iba a convertirse en una institución. Pero primero, tendría que sobrevivir a un parto apresurado, a una nobleza que la odiaba en silencio, y a una ciudad donde cada paso era una trampa para una extranjera con escote. 3 días. Eso fue todo lo que necesitó Jenny para cerrar una alianza que cambiaría la política británica. Una regata en caos, champán, cortesías formales, y la heredera neoyorquina había capturado al segundo hijo del duque de Marlborough. La aristocracia británica estaba en crisis financiera. Las herederas americanas en crisis de reconocimiento social. La solución era matemática. Y Jenny sabía sumar. El 15 de abril de 1874 se casaron, pero antes de que pudieran aprenderse el himno nupcial completo, el reloj biológico estalló en escándalo. Winston Churchill nació 7 meses después, en Blenheim Palace. El Times lo llamó un parto prematuro. Las matemáticas lo llamaron imposible. Las versiones oficiales hablaban de caídas con cazadores y paseos en coche de ponis. Pero la alta sociedad no escuchaba explicaciones. Solo contaba semanas. Y las cuentas no cerraban. Para la moral victoriana,
el matrimonio protegía la honra. Pero Jenny la había comprometido antes del altar, y aunque la familia Churchill la defendió públicamente, el juicio social fue silencioso y brutal. Hay quien dice que Winston nació en un armario, en un baño, en plena fiesta. No es cierto. Nació en una sala reconvertida del palacio, entre alfombras enrolladas y muebles tapados. Pero el escándalo no necesitaba hechos. Necesitaba símbolos. Y Jenny se convirtió en uno. No era una esposa. Era una intrusa con escote. Una americana con ambición. Una madre antes de tiempo. Durante más de 24 horas de parto, Jenny no solo dio a luz a un niño. Dio a luz a una nueva posición y a una nueva amenaza. Porque a partir de entonces, cada mirada sería un juicio. Cada sonrisa, una sospecha. Y el rumor, como un tren sin freno, no pararía ahí. ¿Cuántos hombres ocuparían su agenda íntima? ¿Cuántos secretos podrían caber en un salón victoriano? El embarazo fue solo la primera grieta. Lo que vino después fue una tormenta con nombre y rostro. 200 amantes. Ese fue el número que George Moore, novelista más ocurrente que riguroso, soltó como quien comenta el clima, sin pruebas, sin contexto, sin vergüenza. Pero la cifra pegó como un sello. 200. Como si Jenny Jerome Churchill fuera una especie de locomotora erótica con horario europeo. Haciendo cuentas, eso significaría mantener 5 amantes por año durante 40 años, con rotaciones trimestrales, sin contar pausas por luto, viajes, embarazos o guerras. Y aún así, habría que encontrar tiempo para dirigir una revista literaria, organizar cenas diplomáticas, vestirse 3 veces al día y criar a Winston. No cuadra. Ni en calendario. Ni en cuerpo humano. Ni en lógica. Pero claro, no fue la lógica lo que mantuvo vivo el mito. Fue el morbo. A la sociedad victoriana le encantaban las mujeres escandalosas, siempre que fueran americanas, millonarias, y lo suficientemente audaces como para desafiar las reglas. Pero lo bastante lejanas como para poder juzgarlas sin remordimiento. La verdad, como siempre, era menos rentable. Según los historiadores Celia y John Lee, con acceso a los archivos personales de la familia Churchill, Jenny tuvo menos de una docena de relaciones confirmadas. Solo una con el conde Charles Kinsky habría coincidido parcialmente con su matrimonio. Entre cartas, diarios y documentos, lo que aparece no es una adicta al escándalo, sino una mujer selectiva, apasionada, y mucho más preocupada por el poder que por la cama. Su relación más documentada fue con el príncipe de Gales, Albert Edward, el futuro Eduardo VII. Pero comenzó tras la muerte de Randolph. Él la llamaba Mashe. Ella, Tantu. Se escribían sobre té japonés, sobre kimonos, sobre tardes sin protocolo. Eran mensajes íntimos. Pero también eran códigos de dos personas que sabían que el poder no siempre se conquista en el parlamento. A veces se negocia entre sábanas de seda. Fue con Charles Kinsky, un aristócrata austriaco con ojos tristes y promesas rotas, que Jenny estuvo más cerca del amor. 12 años. No una aventura. Una vida paralela. Él le pidió que se divorciara. Ella lo consideró. Pero había un precio. El matrimonio habría sido morganático. Sin títulos. Sin herencia. Sin posición. Solo amor. Kinsky flaqueó. Jenny esperó. Y justo cuando la muerte de Randolph la liberaba, Kinsky se comprometió con una joven condesa de 20 años. Era el final perfecto para una tragedia victoriana. Jenny no lloró en público. Nunca lo hacía. Pero dicen que llevaba un tatuaje de serpiente en la muñeca izquierda. No confirmado. Pero creíble. Porque nadie la domesticó. Ni la aristocracia. Ni el escándalo. Ni el abandono. En 1900, volvió a casarse. George Cornwallis West tenía solo 16 días más que Winston.
En 1918, con 64 años, se casó con Montague Porsche, 20 años menor. Años después, él confesaría que fue el matrimonio más feliz de su vida. El mundo murmuraba. Jenny, como siempre, sonreía. Fundó la Anglo-Saxon Review. Financiaba hospitales en la guerra Boer. Escribió libros. Y aún así, se opuso al sufragio femenino. No por falta de ambición, sino porque creía que el encanto y la diplomacia femenina eran más efectivos que el voto. Una contradicción escandalosa. Pero en Jenny, las contradicciones eran parte del método. Su obra más duradera no fue ninguna publicación ni matrimonio. Fue Winston. Lo impulsó, lo financió, lo conectó con el poder. Sin ella, Churchill no habría sido Churchill. El 29 de junio de 1921, Jenny murió tras una caída. Pero lo que cayó fue más que un cuerpo, fue una era entera de ambición, ironía y poder en encaje negro. No fue una mártir. Ni una santa. Fue Jenny Jerome Churchill. Y a su manera, lo conquistó todo. La noche antes de tu boda, lloras en silencio, con la cabeza contra una almohada de encaje. El vestido está listo. El carruaje espera. Pero tu madre acaba de amenazar con matar al hombre que amas si no obedeces. No es una novela gótica. Es la vida de Consuelo Vanderbilt, la joven más codiciada de la Edad Dorada, y quizás, la más atrapada. Se casó con un duque que apenas conocía. Llevaba una dote de $2,5 millones en acciones ferroviarias. A cambio, recibió un título y una celda con vistas. Para la sociedad, era la debutante más bella de América. Para Alba, su madre, era una inversión. Desde niña, su cuello largo, su rostro sereno y su andar silencioso fueron moldeados con la precisión de un diamante tallado para una vitrina imperial. Pero no había libertad bajo ese brillo. La mansión en la 65ª Avenida no era un hogar. Era un campo de entrenamiento disfrazado de palacio. Mientras otras niñas aprendían a bordar y a sonreír, Consuelo estudiaba historia, francés, protocolo y obediencia. Su padre William Vanderbilt expandía su imperio con locomotoras. Alba, en casa, construía otra clase de maquinaria, una hija diseñada para la realeza europea. Y lo logró. A un precio devastador. Cada vez que Consuelo hablaba de amor, Alba respondía con amenazas. Una vez, cuando quiso rechazar al duque de Marlborough, Alba la encerró en su habitación. Cuando eso no bastó, fue más lejos. Si no rompes con Rutherford, haré que lo maten. La frase no era teatral. Era una sentencia de poder. Porque Alba no quería que su hija se casara bien. Quería hacer historia. Las princesas del dólar eran la moda del momento, herederas americanas cambiando millones por coronas. Pero Alba no seguía modas. Las dictaba. Y su hija, con toda su gracia, iba a ser la moneda que compraría la entrada definitiva de los Vanderbilt en la aristocracia europea. ¿El precio? Una vida entera. Era 1895 y Consuelo deslumbraba en los salones de Nueva York. Cada mirada la seguía. Cada madre la envidiaba. Cada pretendiente temblaba. Pero mientras las debutantes sonreían, Consuelo resistía desde dentro. Amaba a Winthrop Rutherford, un joven sin títulos pero con un corazón real. Alba, por supuesto, lo consideraba una amenaza. No por lo que era, sino por lo que no podía ofrecer, una corona europea. Así que diseñó el verano como una trampa. Cada fiesta, cada cena, cada invitación, era parte de una estrategia para introducir al duque de Marlborough, Charles Spencer Churchill. Noble. Arruinado. Desesperado. En Consuelo vio belleza, sangre americana y una dote capaz de restaurar los huesos fríos de Blenheim Palace. Alba no toleró objeciones.
Usó todo su arsenal: lágrimas, encierros, manipulación psicológica. Incluso amenazó con arruinar a Rutherford si su hija no aceptaba. Consuelo cedió. No por debilidad, sino porque estaba sola. El 6 de noviembre, la iglesia de San Tomás se convirtió en un altar de sacrificio. La boda del siglo, la llamaron. Vestida de blanco, con un vestido Worth y joyas familiares, Consuelo caminó hacia un altar donde no había amor, solo transacción. $2,5 millones en acciones ferroviarias. Más de 75 millones de hoy. A cambio, una vida robada. Al llegar a Inglaterra, Blenheim Palace la recibió con la pompa de un imperio y la humedad de un mausoleo. Era grandioso, sí. Pero estaba en ruinas. Como su nuevo esposo. Como su esperanza. El matrimonio con Sunny fue un contrato de apariencias. Sonrisas sin calor. Hijos por deber. Consuelo dio a luz a John y a Ivor, sin dejar nunca de sentirse una extranjera decorativa. Pero si no podía escapar, iba a resistir desde adentro. Fundó escuelas. Creó refugios para madres solteras. Organizó campañas por el sufragio. Usó su título como escudo y su riqueza como herramienta. La duquesa sin amor se convirtió en una voz para los que no tenían nombre. Hasta que en 1906, tras una década de frialdad, la fachada cayó. El matrimonio terminó. El escándalo fue inmediato. Pero por primera vez en su vida, Consuelo respiró sin pedir permiso. Tenía 29 años. Y por fin, era libre. Cuando por fin fue libre, Consuelo no huyó. Actuó. Se unió al Partido Municipal de Mujeres. Dio discursos. Fundó hospitales. Recaudó fondos. Organizó ayuda para la Primera Guerra Mundial y dirigió el Fondo de Ayuda de Mujeres Americanas. Ya no hablaba desde el salón. Hablaba desde la herida. La sociedad que la había convertido en moneda de cambio ahora la premiaba por su compasión, su firmeza, su entrega. Y fue entonces, cuando ya no tenía nada que demostrar, que conoció a Jack Bolsan. Aviador. Inventor. Francés. Respetuoso. Compartían ideales, sentido del humor y algo más profundo, ambos sabían lo que era reconstruirse desde el dolor. Se casaron en 1921. Ella tenía 44 años. No hubo titulares. No hubo escándalos. Solo amor. En Chateau St. George Motel, su finca francesa, Consuelo construyó algo que Blenheim jamás le dio, un hogar. Cuando los nazis ocuparon Francia, ella no se escondió. Huyó, sí. Pero también ayudó. A refugiados. A la resistencia. A las mismas causas que siempre defendió: dignidad, justicia, memoria. En 1953 publicó sus memorias, The Glitter and the Gold. No fue un ajuste de cuentas. Fue una revelación. Habló de Alba. De su matrimonio forzado. De su renacimiento. El libro fue un éxito. Pero más importante, fue su forma de recuperar la narrativa. En 1926, el Vaticano anuló su primer matrimonio. Y en ese proceso, su madre Alba declaró ante la iglesia: sí, yo la obligué a casarse. Era tarde. Pero era verdad. Cuando el duque de Marlborough murió en 1934, Consuelo escribió un tributo digno, sin rencor. Porque ya no necesitaba venganza. Solo verdad. Murió el 6 de diciembre de 1964, con 87 años. Había vivido dos vidas. Una que le impusieron. Y otra que ella eligió. Su legado no fue un título, ni una fortuna, ni siquiera una autobiografía. Fue una advertencia y una inspiración. La mujer obligada a casarse con un duque, terminó enseñando a millones cómo liberarse sin perder la elegancia. Porque ser libre, como ella aprendió, no es escapar.
Es decidir. ¿Creías que lo habías visto todo, verdad? Pero lo que viene ahora no es solo una historia de traición y ruina. Es una advertencia brutal envuelta en perlas falsas, fideicomisos rotos y un castillo hipotecado. Porque si pensabas que Consuelo había pagado un precio alto por su título, espera a ver lo que le costó a Elena Zimmermann. Un duque embustero. Un matrimonio en secreto. Y un crimen que acabaría con su apellido en los tribunales. Lo que estás por ver no es solo el lado oscuro de la nobleza. Es lo que pasa cuando un título sirve de máscara para el fraude. No pestañees. Lo peor está por empezar. Elena tenía dinero, belleza, elegancia, espíritu. Pero todo eso, en la Inglaterra aristocrática de principios del siglo XX, no era suficiente para garantizarle el respeto. Solo la volvía más valiosa. Porque para ciertos nobles en ruinas, las mujeres como ella no eran personas. Eran cheques con corsé. Su padre Eugene Zimmermann era un veterano condecorado de la guerra civil, un genio del petróleo y los ferrocarriles, y uno de los hombres más ricos de América. Sobrevivió a torpedos confederados, vendió petróleo a Rockefeller, y convirtió su sentido del tiempo en una fortuna que rozaba lo legendario. Elena nació en 1878, en una familia que representaba lo mejor de la Edad Dorada, dinero limpio, hecho con riesgo y visión. Pero esa herencia la convirtió en blanco de un tipo muy particular de depredador, el aristócrata en bancarrota. Y entre todos ellos, William Montagu, noveno duque de Manchester, era el peor. Lo conocían en círculos sociales por su sonrisa encantadora, sus deudas monstruosas y su habilidad para arruinar mujeres ricas con más precisión que un banquero con mala fe. Elena lo conoció en Europa. Se dejó seducir por el acento, el porte, el apellido. Y sin el consentimiento de su padre, se casó con él en una ceremonia privada, sin la presencia de ninguno de sus padres. El escándalo no tardó en estallar. Un duque sin dinero. Una heredera sin protección. Una unión sin bendición. A simple vista, parecía el típico cuento de amor entre mundos opuestos. Pero lo que nadie sabía entonces era que ese matrimonio no era un cuento. Era un fraude. Un contrato encubierto para vaciar los millones de Eugene Zimmermann con una sonrisa y un anillo. Lo que siguió fue una de las historias más trágicas de la aristocracia moderna, una mujer con todos los recursos del mundo y ningún aliado. Elena tenía educación, talento y una elegancia que parecía esculpida. Hablaba francés. Dominaba la esgrima. Montaba a caballo con más gracia que muchas damas sabían caminar. Pero había algo que ninguna clase podía enseñarle. Cómo ver venir a un depredador disfrazado de príncipe. A los 4 años perdió a su madre. Y con ella, perdió el escudo emocional que podría haberla protegido. Su padre Eugene lo sabía. Por eso la educó en Francia, lejos del ruido, entre cultura, disciplina y silencio. A los 22 años, Elena era el ideal victoriano hecho carne, refinada, rubia, poderosa. Y fue ahí, en un baile de disfraces en Dinard, donde conoció al hombre que destruiría su fortuna y su paz. William Montagu, duque de Manchester. Heredó su título a los 15. Y durante casi una década se entrenó en la única especialidad familiar real, gastar sin límites y sin vergüenza. Su reputación era conocida. Su desesperación, evidente. Ya había intentado casar su título con una heredera llamada Meigal. Falló. Pero no se detuvo. Cuando Elena lo conoció, su padre lo vio venir como una locomotora sin frenos. Intentó intervenir. La trajo de regreso a Cincinnati. Alejarla. Protegerla. Pero la maquinaria de la aristocracia siempre encuentra grietas. Elena volvió a Inglaterra en noviembre de 1900. No con su padre.
solo con una dama de compañía. Y el 14 de noviembre, en una iglesia de Londres, se casó en secreto. Sin su familia. Sin bendición. Con un hombre que no tenía ni honor ni crédito. Cuando la madre del duque se enteró, no lo creyó. Tuvo que ir al registro parroquial. Eugene lo supo por el periódico. Y apenas semanas después, llegó la señal definitiva. El duque compró collares de perlas falsas por $695 y jamás los pagó. Lo demandaron en 1901. El titular fue demoledor. Joyería falsa. El duque de Manchester, demandado. Como su matrimonio. Como su título. Como él. Eugene había creado fideicomisos para proteger la herencia de Helena. Pero el duque tenía otro talento, destruir fortunas con elegancia de salón. Incluso lo convenció de regalarle Skylemore Castle, una joya irlandesa, que terminaría vendida por falta de fondos en 1908. En plena Primera Guerra Mundial, el duque hipotecó Skylemore Castle para pagar deudas, y luego se tragó una bancarrota oficial en 1915. Mientras evadía a acreedores y tramaba estafas, él seguía demostrando su verdadera especialidad, infidelidad pública tras infidelidad pública. Helena, condenada a financiar la ruina del hombre que juró ser su refugio. Su riqueza, destinada a protegerla, era ahora una trampa dorada que alimentaba su destrucción. Tuvieron 4 hijos, sus lazos biológicos retardaron la ruptura. Pero la verdad no estaba enterrada para siempre. Firman su sentencia en 1935, el duque cumple 9 meses de prisión por fraude, tras engañar a un prestamista. Fue en ese momento que todo se confirmó, su esposo no era un derrochador insensible. Era un criminal. Y en diciembre de 1931, tras 31 años de humillación y bancarrota emocional, Helena obtuvo el divorcio. 3 días después, él se casó con una actriz de teatro. Un gesto que dejó claro su verdadero compromiso, con el oportunismo, no con Helena. Pero Helena no retrocedió. A los 59 años, decidió casarse otra vez, esta vez por amor y con integridad. En 1937, el conde de Kintore, Arthur George Kate Falconer, entró en su vida como la antítesis del duque. Militar honorable, veterano distinguido de guerras, hombre de palabra. Consiguieron vivir juntos en Kate Hall, en las tierras altas de Escocia, un refugio de calma para una mujer que pasó demasiados años temiendo traición. Helena vivió 34 años junto a Kintore. Más que todos los que pasó al lado del primer marido. Murió el 15 de diciembre de 1971 con 93 años, rodeada de afecto genuino, paz y el legado de una madurez conquistada. Su historia es dúo, advertencia e inspiración. Es advertencia contra matrimonios construidos sobre títulos vacíos. Y es inspiración sobre cómo, tras décadas de abuso, se puede elegir reconstruirse. Aquellas perlas falsas que el duque jamás pagó se convirtieron en su símbolo, brillaban por fuera y estaban vacías por dentro. Pero al final, la princesa del ferrocarril traicionada, encontró en Escocia el amor verdadero. El que no necesita títulos. Ni joyas falsas. Solo honestidad. Y corazón. Si este recorrido por las vidas doradas y las trampas que ocultaban, te está abriendo los ojos, no pares aquí. He preparado algo para quienes quieren ir más allá del brillo y ver lo que hay debajo del mármol, un dossier exclusivo sobre los Astor, una de las familias más ricas, silenciosas y peligrosamente influyentes de toda la historia americana. Mientras estas princesas del dólar lidiaban con duques quebrados, los Astor movían hilos desde la sombra. Escándalos, secretos de sangre, poder económico brutal. Puedes ver una muestra gratuita ahora mismo, está en el comentario fijado o en la descripción. Pero te advierto, una vez lo leas, vas a entender por qué YouTube nunca te lo contaría así.
peor historia de amor quizás involucró a alguien emocionalmente distante, financieramente irresponsable o obsesionado con su propia agenda. Mary Laita fue aún más radical, usó millones para comprar a un hombre cuyo ambicioso ego la destrozó, antes de que cumpliera 40. En la Edad Dorada, Mary Victoria Laita tomó lo que parecería una inversión brillante y terminó siendo una sentencia mortal. Pagó con su salud, su felicidad y su vida por un esposo que vio el matrimonio como una transacción política, no un vínculo humano. Esto no es ficción. Es la historia de alguien que tenía todo, excepto a quien la valorara de verdad. Nació el 27 de mayo de 1870, heredando una riqueza tan gigantesca que dejaba a los multimillonarios actuales como novatos. Su padre Levi Laita fue cofundador del imperio Philand Laita, precursor de lo que hoy conocemos como Marshall Philand Co. Mary creció entre yates, mansiones con jardines infinitos y viajes de verano a Lake Geneva, donde caminar hasta el lago era para los pobres. Todo era exceso. Todo era estrategia. A los 11 años, su madre la instaló en Washington, D.C., en una mansión de 55 habitaciones en DuPont Circle. Ya no se trataba de lujo. Era armamento matrimonial para conquistar títulos europeos. La apodaron cariñosamente la princesa del lago de Ginebra. Clases privadas de francés, etiqueta, baile, arte. Mary estaba siendo moldeada como una pieza diplomática viviente. Incluso la primera dama Frances Folsom Cleveland, esposa del presidente Cleveland, era su amiga íntima. De alguna forma, la élite política estadounidense y los títulos venían a su salón. Y llegó el día en que la familia Laita decidió que era el turno de Inglaterra americano. Mary, con toda su gracia, talento y fortuna, estaba entrando en la maquinaria política de su esposo, George Curzon. En 1890, Mary tenía 20 años y una educación impecable. Londres tenía salones dorados, pero también aristócratas quebrados haciendo fila para rematar sus títulos al mejor postor americano. En un baile repleto de diamantes heredados y sonrisas estratégicas, Mary lo vio, George Curzon. Elegante. Ambicioso. Sin un centavo. Ella murmuró a una amiga. Lo tendré, porque me necesita. No tengo vergüenza. No era un romance. Era una adquisición. ¿Crees que alguna vez fue amor real, o siempre supo que se estaba sacrificando? Él necesitaba un rescate financiero. Ella, aún no sabía cuánto le costaría salvarlo. El compromiso se prolongó 2 años. 2 años de silencio, distancia y una agenda política más ocupada que su calendario de bodas. El 22 de abril de 1895 se casaron en Washington, D.C. Sin fasto. Sin emoción. Solo una operación de rescate disfrazada de ceremonia. La dote, $200,000. Hoy serían más de 6 millones. Con eso, George salvó su hacienda. Y Mary compró un pasaje directo a la destrucción personal. En 1898, llegó el nombramiento que definiría sus vidas. Curzon fue nombrado virrey de la India. A los 39 años, él era el hombre más poderoso del imperio después del primer ministro. Y ella, con solo 28, se convirtió en la mujer más poderosa del mundo, después de la reina Victoria. ¿Qué hacía una joven estadounidense en un trono imperial no oficial? Gobernar sin voz, sin voto, sin descanso. Dirigía casas con miles de empleados, organizaba actos de Estado más fastuosos que cualquier corte europea, y se vestía como un símbolo político. Su aparición en el Delhi Dorba de 1903 con el infame vestido de pavo real, diseñado por Worth en París y bordado por artesanos indios, fue más que moda. Era un manifiesto imperial con lentejuelas. Pero Mary no fue solo una decoración del Raj británico. Fundó hospitales, impulsó la inclusión de mujeres médicas y fue clave en la fundación del Parque Nacional Kaziranga, al ver personalmente la amenaza que enfrentaban los rinocerontes de la región. Dio a luz a 3 hijas en medio del protocolo imperial.
Mary Irene en 1896. Cynthia Blanche en 1898. Y Alexandra Nalera en 1904. Y mientras el mundo la veía brillar, por dentro se estaba rompiendo. El calor implacable, los embarazos seguidos y la presión de mantener una fachada de perfección comenzaron a cobrar un precio devastador. El clima de la India era implacable, humedad brutal, calor insoportable y ceremonial sin tregua. Mary no solo luchaba contra las enfermedades tropicales. Luchaba contra una soledad política y social insidiosa, despreciada por los británicos por ser americana y rechazada por los estadounidenses por convertirse en noble. En 1904, tras un aborto espontáneo fatal, su cuerpo colapsó. Corson, en su guerra de poder, la abandonó y regresó solo a la India. Mary volvió a Inglaterra en desgracia, con los pulmones rotos, el corazón herido y la voluntad quebrada. Corson siguió hundiéndose en su ambición. En 1905 dividió brutalmente Bengala, desatando disturbios religiosos. Se enfrentó con el ejército por reformas vanas. Fue obligado a renunciar, sin honores ni pensión. Cuando finalmente regresaron juntos, Mary ya estaba muriendo. En julio de 1906, sus 36 años dieron paso a una tumba gótica sin consuelo físico ni emocional. Corson entonces encendió su teatralidad política. Mandó construir una capilla privada y de estilo gótico. Contrató a un artista para esculpir su imagen en mármol. Pronunció discursos sobre un amor que los uniría eternamente. Auténtico remordimiento o ego imperial adornado de oro. Mary había adquirido un título, poder y una leyenda. Pero a cambio, su salud, su sonrisa y finalmente su vida. Dejó 3 hijas sin madre y una tumba que simboliza la tragedia de las princesas del dólar, poder sin protección, brillo sin humanidad. La advertencia es clara, ningún estatus justifica el precio de perder la propia dignidad. ¿Qué sucede cuando el dinero estadounidense choca con la tradición europea en un salón aristocrático? Desde la Edad Dorada hasta hoy, las herederas americanas no solo casaron con duques, compraron títulos, accedieron al poder y cambiaron la historia. Estas alianzas transatlánticas no fueron cuentos de hadas, fueron apuestas arriesgadas donde el amor, el estatus y la ambición se mezclaron. Hoy desentrañaremos cómo nació ese fenómeno, las dinámicas detrás de estas bodas y el legado cultural que persiste. En la década de 1870, tras la Guerra Civil, Estados Unidos no solo crecía económicamente, explotó. Ferrocarriles, acero, petróleo, surgieron fortunas fabulosas y aparición de mujeres ricas e independientes. Algunas como Hetty Green, se convirtieron en magnates financieros, acumuló más de $100 millones invirtiendo en ferrocarriles y bancos. En medio de esa atmósfera, surgió el dilema. ¿Riqueza, pero estatus? Las familias millonarias copiaban las viejas cortes, organizando bailes opulentos y cenas coreografiadas, donde las mujeres controlaban el guión social. En ese contexto, Jenny Jerome cruzó el Atlántico en 1874. No era una misión romántica, era un movimiento estratégico. Se casó con Lord Randolph Churchill, llevando consigo no solo capital, sino una nueva narrativa de poder femenino. A partir de entonces, surgió una fiebre social. En pocos años, aristócratas británicos en ruinas hacían fila en Newport y Manhattan para casarse, a cambio de dotes millonarios. Estas bodas eran la cara brillante de una inseguridad profunda de la élite americana, temas de poder, legado y legitimidad enturbiados por una conciencia colectiva de no pertenecer del todo. Pero las princesas del dólar no solo compraban títulos. Muchas promovieron causas sociales, salud, educación, arte, derechos de mujeres. Y en ese cruce entre fortuna y conciencia, nació un modelo de mujer que trascendió su sonrisa de debutante. ¿Qué tipo de transacción convierte a una joven en duquesa y a su esposo en solvente?
En la superficie, eran bodas de cuento. En la práctica, acuerdos financieros camuflados de romance. El caso de Frances Ellen Work lo demuestra con brutal claridad. En 1880, salvó la finca arruinada del barón Fiermoy con su fortuna personal, a cambio de un apellido noble y una vida lejos de casa. Para muchas, era el precio del estatus. A partir de 1882, el fenómeno ya tenía nombre y lógica: Cash for Coronets. El campo británico se empobrecía, las fábricas americanas explotaban. La ecuación era sencilla: ellos ofrecían títulos, ellas millones en acciones ferroviarias, gas y acero. Pero esto no era caridad, era simbiosis social. Y los medios lo amplificaban. Periódicos desde Nueva York hasta Edimburgo cubrían cada enlace con precisión quirúrgica, ayudando a redefinir el poder femenino en público. Frances Work, lejos de ser una víctima pasiva, utilizó esa exposición para consolidar su posición. Ya en 1889, muchas mujeres usaban su nuevo estatus como palanca, abrían galerías, financiaban hospitales, lideraban obras sociales. Una de ellas fue Consuelo Vanderbilt. En 1895, su boda con el duque de Marlborough costó $2,5 millones y la mitad de su libertad. Pero también la colocó en la cima de la escena social global, donde impulsó la educación femenina, el arte moderno y las reformas sociales. El calendario era claro: entre mayo y julio, durante la London Social Season, los matrimonios se negociaban con la frialdad de un mercado bursátil. Las mujeres no eran solo adornos, eran las estrategas principales. Sabían qué eventos asistir, qué alianzas fomentar, qué escándalos evitar. Aún así, no todo se resolvía en los salones. En 1897, los primeros divorcios escandalosos comenzaron a fracturar el mito. Las mismas princesas del dólar que habían sido ovacionadas, fueron ahora juzgadas. El más brutal, Consuelo Vanderbilt, en 1906. Abandonó su matrimonio arreglado y habló por primera vez del abuso emocional. Lo que empezó como alianza financiera terminó siendo un acto público de resistencia. Y esa ruptura fue más poderosa que cualquier dote. Si crees que estas bodas quedaron en el pasado, piénsalo otra vez. En 1905, el matrimonio más estratégico de la historia ya había dado su fruto más duradero. Winston Churchill, hijo de Jenny Jerome, neoyorquina, rebelde, sin título, y Lord Randolph Churchill. Las consecuencias de estas alianzas ya no eran sociales, eran políticas. Consuelo Vanderbilt, después de sobrevivir al duque que compró con su dote, se convirtió en una de las voces más fuertes del movimiento sufragista en Londres. Pero el reloj estaba corriendo. Para 1910, el modelo estaba fracturándose. Las mujeres, inspiradas por pioneras como Consuelo, entendieron que había caminos nuevos para adquirir poder, sin anillos, sin castillos, sin maridos con apellidos interminables. Y luego llegó la Primera Guerra Mundial. Las fábricas reemplazaron a los salones. Las enfermeras reemplazaron a las anfitrionas. Las mujeres dejaron los guantes blancos y se pusieron uniformes. La aristocracia, mientras tanto, colapsaba. Literalmente. Las grandes casas ya no podían mantenerse. Los títulos dejaron de garantizar seguridad económica. Y las herederas dejaron de cruzar el Atlántico. En vez de importar duques, empezaron a exportar ideas. Pero el mito no murió. En los años 50, esas mujeres, criticadas por venderse, fueron revalorizadas. No como trofeos, sino como estrategas. No como víctimas, sino como arquitectas de cambio. Hollywood tomó nota. De Buccaneers. De Jerez. The Golden Ball, Downton Abbey, The Crown. Y el siglo XXI solo lo globalizó todo aún más. Meghan Markle no compró un título, se casó con la monarquía, y luego la abandonó. Amal Clooney no fue a buscar glamour, exportó derechos humanos desde Oxford a Hollywood. ¿Son princesas del dólar modernas?
O una nueva élite de mujeres que dominan tanto la narrativa como el poder. Entre 2010 y 2023, las uniones entre poder americano y figuras públicas internacionales generaron debates profundos. ¿Es globalización o es imperialismo cultural? ¿Colaboración o branding geopolítico? ¿Amor o transacción social rebrandeada? Lo cierto es esto. Las alianzas transatlánticas no desaparecieron. Cambiaron de escenario. Hoy no se sellan con un baile en el Palacio de Buckingham, sino con portadas de Vogue, cumbres de Davos y campañas de derechos humanos. Pero su esencia permanece. Son mujeres que reescriben el juego. Y cada una de ellas es un recordatorio de que donde hay riqueza, siempre habrá negociación. Y donde hay ambición femenina, siempre habrá evolución. No termina aquí. Nunca terminó. Eso fue solo un fragmento del mundo real detrás de los brocados y los títulos. Podrías quedarte con lo que ya sabes sobre estas alianzas, pero aquí está la verdad, todavía hay secretos ocultos que cambian la narrativa del poder en cada generación. Puede que comprendas el contenido que trae esta historia: traición, poder, represión, influencia. Pero hay otra familia todavía más influyente y más silenciosa, los Astor. Dentro de ese dossier exclusivo encontrarás documentos visuales, detalles desconocidos y conexiones que ni YouTube te contaría. Accede ahora a la muestra gratuita, está en el comentario fijado y descripción. Una vez lo veas, entenderás por qué el verdadero poder no se exhibe.